Usted puede ver, mis hermanos, que el mensaje de este día va a ser un revivir, un despertar en nosotros, porque siento de parte de Dios y siento basado en las circunstancias que hemos estado pasando, cada uno en sus vidas y en este ministerio. Usted hágame el favor y voltee para atrás. Usted puede decir, hay unos que no vinieron, que son pocos los que faltaron, pero los asientos siguen siendo los mismos. Los que se llenan siguen siendo los mismos. Los que no vienen siguen siendo los mismos. Los que faltan siguen siendo los mismos. O sea, hay una situación en nuestras vidas que nosotros tenemos que entender, es que a veces nosotros estamos estancados en el mismo tiempo. La clave es el movimiento, no el campamento. Esa fue la palabra que me dio el Señor para que trajera a este lugar. ¿Por qué? Porque es necesario. La bendición de Dios, la provisión de Dios, el mover de Dios no está en el estancamiento. No está en la rutina, no está en el que el mismo domingo me presento, el mismo miércoles vengo, o que tengo un devocional. La bendición de Dios, la provisión de Dios va conforme el movimiento que tú tengas. Y a veces, mis hermanos, por eso le dije que volteara hacia atrás. Si usted mira, estamos en un campamento en este lugar. Tanto el pastor como los seguidores de este lugar. Estamos en un campamento. Ahora, esta palabra el Señor me la dio porque yo leía un versículo, un capítulo, que empecé a leer la Biblia de nuevo porque a veces hay que volver a leer para entender y captar cosas. Y estoy en el libro de Números y el Señor me llevó a Números 33, capítulo 33. Y cuando llego allí, la palabra de Dios me enseña las jornadas de Egipto para llegar a Canaán. Nosotros hablamos de la Biblia y entendemos que la palabra de Dios dice que duró 40 años en el desierto. Pero para nosotros nos imaginamos, llegó 40 años en un campamento en el desierto. No, duró 40 años moviéndose en el desierto. Nosotros nos llega una circunstancia en nuestra vida y nos paralizamos, nos estancamos, nos quedamos ahí. Nos vence el miedo, nos vence la circunstancia, nos vence el problema tal vez y nos quedamos ahí. Por eso el Señor ahora trae este despertar y vengo ahora en este día a tumbar los campamentos de nuestra vida. A eso he venido el día de hoy, porque el Señor quiere tumbar también los míos, porque el Señor me estaba reclamando esto a mí, me estaba diciendo, estás en el campamento, sí, ahí estoy yo, pero no hay provisión, porque no hay movimiento. No hay prosperidad, porque estás en el campamento, y sí, ahí estoy yo, pero no hay movimiento. Y el movimiento significa que yo tengo fe, y que voy a seguir caminando y que voy a seguir transcediendo y que cuando yo camine y cuando tú camines, Dios va contigo abriendo las puertas necesarias para que tú prosperes. Pero si yo me quedo en mi campamento, no voy a prosperar. Así estamos. Yo no quiero ser muy duro el día de hoy porque Dios fue duro conmigo y Dios me decía a mí, mírate tú. Yo, pastor, mírate dónde estás. Y empecé a ver un círculo, por eso es que duraron 40 años en el desierto, porque estaban dando vueltas donde mismo. Y nosotros, mis hermanos, no es pero el Señor me está diciendo que estamos donde mismo. Dios está con nosotros. Está Dios en el campamento. Está Dios en nuestra situación, pero Dios no mira el movimiento que tenemos que dar. Amén. ¿Cuántos están estancados? Sean sinceros, ¿cuántos están estancados? ¿Cuántos están ahí en ese campamento a gusto, relajados? ¿Cuántos nos hemos relajado?
¿Cuántos nos ha entrado el espíritu de pereza, el espíritu de desánimo, nos ha entrado ya el conformismo en nuestra vida? ¿Cuántos estamos ahí? Voy a la iglesia, voy el domingo, recibo palabra, vengo a casa regocijado, gozoso, y vuelvo a la iglesia, voy el domingo, vuelvo a casa regocijado y gozoso, y el domingo vuelvo a la iglesia, vuelvo. Estamos estancados en el mismo patrón, en la misma rutina. El Señor no se preocupa, a mí primero me jaló las orejitas. Porque yo soy supuestamente el líder de aquí. Y Él me estaba diciendo, si tú no te mueves, si tú no has... El Señor me estaba hablando a mí. Y es cierto. ¿Cómo le digo a Dios? Oh, no, sí, no, es que sí. No, Señor, es que tengo planes, tengo planes hasta el año que viene. Y el Señor, no seas mentiroso, no tienes planes. Estás estancado. Estás conforme, estás tranquilo, porque en el campamento donde estás te llueve maná. Pero hay algo bien, que Dios me aclaraba bien. En el campamento Israel recibió maná, pero en el siguiente campamento el Señor habló en el Sinaí. En el próximo sacó agua de la roca. En el próximo campamento les dio provisión. El problema está que el Señor me decía esto, que estamos esperando la provisión del campamento que sigue en el mismo. El problema está, el Señor me enseñaba esto, que estamos estancados en el maná y no vamos a mirar cuando la roca saca agua. Amén. Estamos estancados en el campamento de nuestra pereza. En el campamento de nuestro desánimo. Estamos estancados en el campamento de nuestra flojera. Y no vamos a ver cuando la roca provea agua. Porque mi hermano, mi hermana, está en el campamento que sigue. Me di la tarea de averiguar todo esto de Dios, el mover de Dios. Y quiero empezar con Mateo 8, 18 al 20. Es algo bien extraordinario que el Señor Jesús contesta. Mateo 8, del 18 al 20. Fíjese lo que dice el Señor. La palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hay algo bien interesante aquí, hay claves del Señor aquí. Y dice la palabra de Dios en el 18. 8:18 lo tenemos, amén. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le estaba diciendo a esta persona que le preguntó a Cristo? Le dijo: Señor, quiero seguirte. ¿A dónde te sigo? ¿A dónde vas? Y él le dijo: fíjate que no tengo yo un lugar fijo. Yo soy una persona que Dios me mandó a estarme moviendo de campamento en campamento. Yo no tengo un lugar fijo. Yo no duermo 2 veces o 3 veces en un mismo lugar. Yo me tengo que estar moviendo, porque el mover de Dios va conmigo donde lo necesita. Entonces le dice: Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde te quedas? Y dice: las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido donde quedarse, pero yo me quedo donde el Espíritu Santo me manda. Yo me quedo donde el Señor me necesita. Yo me quedo donde la gente ocupa y clama al Señor. Ahí es donde yo me quedo. Y a veces nosotros, mis hermanos, no entendemos que el Señor no estaba estancado en un mismo campamento, sino que Él se movía de lugar en lugar. Un día
sanaba a un leproso, otro día quitaba el ciego la cegadura, a otro día levantaba un muerto, a otro día caminaba por el agua, pero en diferentes lugares. Nosotros, mis hermanos, estamos tan estancados aquí que queremos que venga el muerto aquí. Queremos revivir el muerto, pero queremos que el muerto venga aquí. En la Biblia me dice que a Jesús vinieron y le dijeron, ¿sabes qué? Lázaro murió. Pero el muerto no fue a él. Jesús tuvo que ir al muerto. Y nosotros, mis hermanos, estamos con todos los dones de Dios aquí en la iglesia. Estamos con toda la gracia de Dios en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que somos salvos por gracia. Sabemos que tenemos el poder de Dios con nosotros. Pero lo tenemos aquí esperando que venga el muerto. ¿Cuántos de nosotros ha orado por un enfermo esta semana pasada? Gloria sea al Señor. ¿Cuántos de nosotros ha orado por un ciego esta semana que pasó? ¿Cuántos de nosotros ha orado para que Dios levante una nueva generación esta semana que pasó? Y no se preocupe, yo soy culpable también de eso. Dios me habló a mí primero. Pero Dios me está dando ahora un despertar, porque el Señor ahora dice, tumba tu tienda. En la tienda que estás en el conformismo, en la tienda que estás en la pereza, en la tienda que estás en la comodidad. Dice el Señor ahorita en esta mañana, tumba tu tienda, porque el campamento que sigue tiene nueva provisión. ¿Sabe? Uno de los errores que nosotros tenemos en la iglesia es conformismo. El conformarme, el no tener el amor por los demás y decir que al cabo yo soy salvo. Allá que le busquen, allá que ellos le busquen, porque yo no, yo soy salvo. ¿Dónde está el amor de Dios entonces en nosotros? Tenemos que amar a las personas y amarlas tan suficientemente para ir a compartirles y decirles, mi hermano, yo los amo y quiero venirles a decir que hay un Cristo que los ama, hay un Cristo que los necesita, hay un Cristo que está esperando para que tú vengas. ¿Cómo podemos decir, pastor, cómo puedes decir que amas a Cristo y no amas a los demás? Es necesario que no estemos estancados. Por eso vengo ahora en este día de parte de Dios. Primero a mí me jaló la orejita. Estamos estancados en un campamento que sí provee. Estamos estancados en el campamento donde llovía maná, donde caía maná del cielo. ¿A cuántos de ustedes les ha faltado pan esta semana? No, hasta sobró. ¿A cuántos de nosotros hemos visto la bendición de Dios en esta semana? ¿A cuántos de nosotros hemos visto que el Señor se ha movido esta semana? Estamos en el campamento del maná. Pero no es el único campamento que tenemos que estar para llegar a Canaán. En ese campamento estamos porque estamos cómodos, nos cae el maná del cielo, nos cae la comunidad, nos ha caído la provisión de Dios, nos ha caído todo, tenemos techo, agua, casa, tenemos hogar, familia, tenemos todo, estamos en el campamento de la provisión. Pero tenemos algo que estamos conformados con eso. Estamos conformados con que en ese campamento no nos falta nada. Cuando nosotros somos llamados a cargar nuestra cruz y a pasar también por el campamento del sufrimiento. Estamos
estamos nosotros acampando en un lugar donde se nos hace imposible salir porque mi zona de confort es esta. Porque me siento a gusto aquí, me siento protegido. Mientras el mundo se está echando a perder todos los días. Mientras en pueblo y pueblo hay guerras. Mientras países se están peleando unos con otros. Y yo estoy en el campamento de la provisión porque no quiero salir de ahí. El Señor ahora nos está haciendo un llamado tanto a mí como a ustedes que salgamos del campamento que estamos. La clave está en el movimiento, no en el campamento. ¿Sabe? Quiero leerles esto. No lo vamos a leer todo el capítulo, pero quiero leerlo. En Números, capítulo 33. Un amén cuando lo tenga para irnos juntos. Números, capítulo 33. ¿Lo tenemos? Vamos a leer unos versículos porque el capítulo está un poco largo, pero vamos a leer del 1 al 10 para entender lo que Dios trae en esta mañana. Y en el capítulo 33 de Números dice la palabra de Dios: las jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Eso es lo que vamos a estar leyendo. Las jornadas son los campamentos de Egipto que tuvo que tener hasta llegar al Jordán, al momento donde iba a entrar a Canaán. Y dice la palabra de Dios, vamos a dar la lectura: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Estamos viendo que aquí salieron de Egipto. Y dice: Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son las jornadas que arregló a sus salidas. De Rameses salieron en el mes primero, al 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Y luego dice del 4: mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, entre ellos a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramneses y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pit Jariot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pit Jarior y pasaron por el medio del mar al desierto, y estuvieron 3 días de camino por el desierto a Etam, y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí. Salieron de Edim y acamparon en el Mar Rojo. Que estamos viendo todo el capítulo 33. Acamparon aquí y luego acamparon acá y se fueron allá y se estuvieron moviendo por aquí 40 años en el desierto, pero no en el mismo lugar. Yo me di la tarea para averiguar cuántas veces acamparon desde Egipto hasta el Jordán en 40 años. ¿Alguien tiene idea cuántas veces acamparon? 42 veces. Egipto fue el primer campamento que Dios les dio. Estuvo ahí por 430 años en un solo lugar. Cuando salen de ahí, el Señor los saca y en 40 años se mueven 42 veces.
Pero en esas 42 veces, en cada campamento el Señor iba haciendo algo nuevo. En esas 42 veces que el Señor los hizo salir de un lado a otro, el Señor iba proveyendo lo necesario para cada campamento. El problema de nosotros es que estamos tan estancados en el primer campamento que no podemos ver el siguiente, porque en el siguiente campamento tal vez no tiene la provisión del primero. Y nosotros no queremos salir de ahí. Pero el Señor le está diciendo a Moisés: tú vas a ser el líder, y Aarón, tú vas a ser el líder, pero tengo que estar moviendo el campamento. ¿Sabes por qué? Porque si duras mucho tiempo en un solo lugar, ahí te vas a estancar. El Señor nos está diciendo en esta mañana: tienes mucho en un solo lugar y estás estancado. Es tiempo de que tires y derribes el campamento y empiezas a moverte. Es necesario que nos movamos de campamento, porque el campamento tiene una provisión, pero el que sigue tiene otra. Y hay veces que nosotros estamos tan a gusto y tan conformes en el primer campamento que nos da Dios, que no queremos salir de ahí. Pero para llegar a Canaán necesito todavía 40 y tantos campamentos. Tú imagínate, si Dios nos hubiera dejado ahí en el primer campamento, ¿qué hubiera sucedido con ellos? De hecho, la Biblia dice que de ese primer campamento se empezaron a quejar de Dios y quisieron regresar a Egipto. Entonces el Señor no podía dejarnos con ese pensamiento mucho tiempo. Digo, tengo que hacerles movimiento, porque estos están pensando en algo, pero lo voy a tener que ocupar para que no se ocupen en el pensamiento que tenían. Si nosotros duramos mucho con un pensamiento en nuestra mente y cae el corazón, ahí es donde está el problema. Por eso Dios sabía que en el movimiento está la clave, no en el campamento. Amén. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra del día de hoy? Es que el problema está en que nosotros hemos recibido el campamento primero de Dios, que ya nos dio el ministerio, que nos dio un lugar, que estamos a gustos, conformes, pero el Señor nos está diciendo que salgamos de la conformidad. Tal vez el otro campamento que sigue va a ser más chico, o más batalloso, o más difícil. Pero el Señor nos está diciendo: si yo voy contigo, te voy a dar lo necesario para el campamento que... Tenemos que salir de nuestra zona de confort. El Señor lo que está haciendo ahora es que nosotros tenemos... Tú nomás imagínate, te voy a poner esto en perspectiva para que veas. ¿Cuántas veces al año te mueves de casa? Si te mueves una vez al año, ellos se movieron 42 veces en 40 años, o sea, una y media, o una al año más, un año sí se excedieron 3, ¿no? Si nosotros una vez al año nos moviéramos de casa, que Dios nos dijera: este año tienes que vender tu casa y te vas a mover a la que sigue. Este año tienes que mover tu casa y tienes que mover a la que sigue. Imagínate Israel cargando con su campamento, con sus varas, con sus carpas que usaban, lo que usaban en aquel entonces, y yendo con todo, con asnos, con ovejas, con tantas cosas, y tener que armar todo, y para esperar ahí y que el siguiente día Dios dijera: ahora es tiempo de moverse, vámonos. Si a nosotros nos incomoda que nos está diciendo Dios ahora, imagínate Israel, que todavía Israel tenía que esperar la dirección de Dios. Entonces Moisés iba a Dios y Dios decía: espérate hasta que yo te diga, te mueves. Perfecto, Señor. Y ya se iba, y el pueblo esperaba: a ver cuándo Moisés va a decir que nos vamos, porque acabamos de terminar el campamento y bien dice que ahora. 42 veces tuvieron que armar y desarmar el campamento en 40 años. Y la Biblia habla de miles.
Eran miles de personas. ¿Cuánto tenían que llevar, cargar, moverse? ¿Cuánto? Mucho. Y lo hicieron por 40 años. Renegando, pero lo hicieron. Entonces ahora yo le estoy pidiendo en el nombre de Jesús que aunque le reneguemos, lo hagamos. Aunque no tenga ganas, lo hagamos. Aunque no tenga el ánimo, lo hagamos. Aunque me sienta ahorita, lo hagamos. Porque no podemos quedarnos en el mismo campamento por mucho tiempo. Amén. Tenemos que estarnos en movimiento. Por eso le pedí ahorita que volteara hacia atrás. Por eso en esta mañana vamos a hacer un acto de fe. Y así como Pablo se sacudió la serpiente, yo quiero que ahora en este día usted se sacuda de lo que está batallando en su vida. Desánimo, sacúdete. Pereza, sacúdete. Flojera, desánimo, sacúdete. Falta de ganas, sacúdete. Conformismo, sacúdete. Rutina, sacúdete. Hermano, falta de trabajo también sacúdete, gloria sea al Señor. También métele ahí todo lo que va a necesitar. Sacúdete. Amén. En este día tenemos que tumbar la tienda. El Señor nos está diciendo ahora es día de tumbar la tienda. Ahora es día de que tenemos que salir y hacer algo diferente, porque Dios nos va a ir acompañando, pero si no nos movemos, ¿cómo vamos a mirar lo siguiente de Dios? Algo que el Señor recalcaba mucho a mí, es que me decía esto: tú estás esperando en este campamento la provisión que es para el otro. Y eso es un detalle que tenemos que tener claro en nuestra vida. Dios tiene la provisión para cada momento, siempre y cuando nosotros nos movamos en fe. Jesús se movía en fe. Nosotros tenemos que movernos en fe. Los grandes hombres de la Biblia se movían en fe. Pablo se movía en fe. Pedro se movía en fe. Andrés se movía en fe. Todos aquellos que portaban el Espíritu Santo de Dios se movían en fe. Y nosotros tenemos que movernos en fe, porque la provisión de Dios va a venir conforme la fe que nosotros movamos en nuestra vida. Tenemos que movernos en fe. Tenemos que ya dejar el campamento de la seguridad, el campamento del conformismo, el campamento de la rutina, el campamento de la pereza. Yo me imagino en aquel entonces los miles de israelitas caminando por el desierto. Y nadie se va a dormir hasta que no todos terminen el campamento. Se tenían que ayudar unos a otros. El que estaba más cansado, darle fuerza al otro y ayudarlo. ¿Ya terminaste tu carpa? No, ando, déjame te ayudo porque yo ya acabé la mía. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer, si tú estás en el campamento del desánimo y a este está en el campamento del ánimo, entonces tú tienes que darle del campamento tuyo al que está en el desánimo, y aquel que está en la provisión que le dé al que no tiene, y así tenemos que estarnos moviendo unos con otros, del campamento en campamento. Si en este campamento tengo maná, en el otro va a haber agua. Amén. Tenemos que estarnos moviendo de campamento en campamento, pero ayudar al que sigue del campamento que sigue. Yo voy a llevar mi fe. ¿Usted qué va a traer? Yo voy a traer la fortaleza de Dios. Amén. ¿Usted qué va a venir? No, yo voy a traer, ¿sabe qué? Yo ahora vengo con todo el ánimo de Dios.
Por eso ahora les hago un llamado y quiero reunirme después con todos ustedes. Es necesario que nos movamos por fe. Es necesario que hagamos las cosas por fe. No estamos logrando. Nosotros sí. Estamos creciendo. Dios nos está proveyendo. Y Dios está moviendo nuestras vidas, sí. Pero qué falto sería yo no bendecir con lo que Dios me bendice a alguien que no tiene. ¿Verdad? Quiero que vayamos a Isaías 40. Isaías 40, capítulo 30, versículo 31. Deme un amén cuando lo tengan, hermanos. Isaías 40. Isaías 40, versículo 31, dice la palabra de Dios. Pero los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay algo bien interesante en esta palabra que tenemos que entender, y por eso Dios la conectaba con el campamento. Porque si hay un momento donde tienes que acampar, si hay un momento donde tienes que esperar, si hay un momento donde tienes que esperar la dirección de Dios. Aquí dice, los que esperan en Jehová. O sea, hay un momento que tú tienes que estar en el campamento esperando la dirección de Dios. Pero Dios no te va a dar fuerzas si no la ocupas. Dios no te va a dar las fuerzas para que estemos sentados. Dios te va a dar la fuerza para que, dice, para que corras y camines. Entonces la fuerza de Dios es para aquellos que quieren correr o caminar en las cosas de Dios. Él no te va a dar fuerzas para que la desaproveches en el campamento donde estás. Él te va a dar fuerza para que muevas tu tienda al campamento que sigue. Entonces tenemos que entender bien la palabra de Dios el día de hoy. Y quiero que esto caiga en el corazón de los que estamos aquí. El Señor nos está dando la fuerza y nos está diciendo, ya tienes suficientes fuerzas, te he proveído, te he dado fuerzas, te he protegido, tienes ahorita todo lo necesario. Ahora lo que necesitas es caminar. Ahora lo que necesitas es avanzar. Ahora lo que necesitas es salir de tu confort y empezar a hacer las cosas que Dios te ha llamado a hacer. El otro día el hermano decía algo bien interesante. En las manos tuyas puede estar la sanidad del otro. En las manos tuyas puede estar la prosperidad del otro. Porque tú tienes que ser la bendición caminante de Dios para la demás gente. ¿Cómo alguien va a recibir de Dios si no hay quien le hable? La palabra dice. ¿Cómo alguien va a recibir un milagro de Dios si no hay quien ore por ellos? ¿Cómo alguien va a recibir la prosperidad si nadie lo ha cubierto con la sangre de Cristo? Entonces nosotros, el Señor nos está diciendo en esta mañana, ya te di fuerzas, ya te di provisión, el Espíritu Santo está contigo. Ahora es necesario que vayas y hagas lo que yo te he llamado a hacer. Las fuerzas ya las tenemos. El Espíritu está con nosotros. Él nos llamó a esto. Ahora lo que necesitamos hacer es tumbar el campamento de la flojera. Tumbar el campamento del conformismo. Tumbar el campamento del estancamiento. Tumbar el campamento de la conformidad. Tumbar el campamento que yo estoy a gusto. Tumbar el campamento donde me siento protegido. Tumbar el campamento donde me siento yo resguardado. El Señor nos está diciendo en esta mañana, tumba el campamento, porque en el otro campamento yo también te voy a dar lo necesario. Y en aquel campamento hay alguien esperando que tú vayas con la bendición de Dios. Tenemos que salir de este campamento.
Tenemos que salir de este campamento y llevar la bendición de Dios. Nosotros somos los vasos de Dios. Nosotros somos representantes, y la palabra que somos embajadores. Tú eres representante de Dios en la tierra. Tú tienes dentro de ti el poder de que si alguien viene con una enfermedad, de que tú ores por él y se sana, porque Dios está contigo. Pero ¿cuántas veces hemos ido a orar por un enfermo? ¿Cuántas veces hemos ido allá afuera a compartir el evangelio? ¿Cuántas veces hemos ido a un lugar donde hay necesidad? ¿Cuántas veces hemos salido de nuestra zona de confort? Estamos ya como Egipto. Llegan a Egipto. Egipto no era una tierra donde tenían que quedarse. Egipto no era para ellos. Pero llegan a Egipto, se enamoran de todo Egipto y les gusta lo que hay, y luego se vuelven esclavos de los egipcios y duran 430 años en esclavitud. ¿Y qué creen? Llega Dios con maravillas y prodigios, los saca de Egipto, abre el mar rojo para que crucen. Ven aquel poder, aquella gloria del Señor, y en el primer campamento se quieren volver a Egipto. Entonces el Señor entendió y dijo: no, este pueblo tiene Egipto dentro de... Yo necesito sacarle Egipto. Porque una vez les he dicho, lo difícil para Dios no era sacar a Israel de Egipto, lo difícil para Dios era sacar a Egipto de Israel. Entonces Dios tuvo que decir: ¿sabes qué? Tengo que hacer un movimiento. Porque si este grupo se queda estancado, van a querer volver a Egipto. Entonces yo les tengo que dar movimiento. ¿Y sabes qué, Moisés? Tú vas a ser aquel que les dé el movimiento. Te voy a venir a hablar y cada vez que yo te hable, que se muevan. Cada vez que yo te diga, que se muevan. Porque también en el movimiento hay estrategia de Dios. Si tú te das cuenta, cuando ellos se movían, iban y peleaban con ciertos contrarios, con ciertos campamentos contrarios, y cuando se movían, el contrario venía a buscarle. ¿Dónde está? No, ya Dios los había movido. Entonces, en el movimiento también hay protección de Dios. Una iglesia estancada no hay provisión. Una iglesia estancada no hay movimiento. Una iglesia estancada no hay provisión. No hay maravillas de Dios porque estamos estancados. Yo necesito que ahora despertar a 2 o 3 para que seamos lo que Dios nos mandó a hacer. Ya estamos en este camino. Dice la palabra de Dios, un versículo que les quiero dar mente ahorita, recordarse. Dice la palabra de Dios, que nadie que agarra el arado voltea hacia atrás. Dice, aquel que agarra el arado, aquel que viene al camino de Dios, es para darle con frente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que regresar a ese fuego que teníamos por el Señor, a ese fuego que teníamos por las cosas de Dios, a ese fuego que nos daba orar por alguien, sacar demonios, ese fuego que nos daba ver la presencia de Dios. Tenemos que volver a ese lugar. Dios nos está diciendo: tira el campamento. Ese campamento ahí ya tíralo. Amén. ¿Cuántos vamos a salir el día de hoy derribando el campamento? El conformismo. Derribando la rutina. Porque esto se vuelve rutinario si no estamos en movimiento. Se vuelve rutinario.
Y Dios no quiere gente rutinaria, quiere gente que vaya con el poder de Dios a Él. Dios le dijo a los que mandó, les dijo, vayan, prediquen el Evangelio y estas señales los van a acompañar a ustedes. Y yo voy a ir confirmando lo que ustedes digan. Nosotros tenemos que salir y que la palabra sea confirmada por Jesús, pero en nosotros somos los vasos. Nosotros somos los instrumentos de Dios. Amén. ¿Cuántos están emocionados por ir a orar por alguien y que alguien se convierta a Cristo? Que alguien diga gloria a Dios, que diga, no había sentido eso, yo jamás, nunca había tenido encuentro con Jesús, el Espíritu Santo me tocó, que vengan gente con esa gana de conocerlo. Conocer a Dios. Es tiempo. La clave está en el movimiento, no en el campamento. Es bonito el campamento, sí, reunidos como hermanos, tranquilos, pero hay momentos que tenemos que deshacer ese campamento. Amén. Porque si le da mucho tiempo uno en ese campamento, es como el agua estancada. ¿Qué es lo que pasa con el agua estancada? Se echa a perder. El agua estancada empieza a crear cosas que no debería tener. Y un agua que corre, que fluye, es un agua limpia. Tú no beberías agua de una agua estancada. Tú vas a un lugar donde está corriendo el agua y que se mire, ahí irías a tomar. Nosotros tenemos que ser esa agua. Jesús nos dijo, ustedes son la sal, la luz del mundo. Pero no lo estamos siendo, empezando conmigo. No lo estamos siendo. A eso nos llamó el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios manifestarse? Yo quiero volver a enamorarme de Él como al principio. Yo quiero sentir el fuego, quiero sentir cuando Jesús iba, que resucitó. La palabra dice que resucitó y caminó por este camino y se encontró dos varones y les leyó la palabra y les hizo y comió, partió pan con ellos. Y cuando Él ya no estaba ahí, que lo querían encontrar, dijeron los dos algo bien interesante. Dijeron, no ardía nuestro corazón por dentro cuando nos hablaba. Así quiero yo que me arda el corazón por Él, por su palabra. Enamorarme más de Él, de su presencia, de su guianza, de su voz. Y es lo que tenemos que hacer en este mes nuevo. Derribar nuestro campamento. Derribar ese conformismo que tenemos. Salir, ideas, estar siempre renovándonos. Amén. Gloria sea al Señor. Pero los que esperan en Jehová tendrán fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos va a dar la fuerza que necesitamos para ir a compartir su palabra, para ir a hacer las señales que Él tiene para el pueblo. Pero nosotros tenemos que derribar este momento que estamos. Tenemos que salir, tenemos que compartir, tenemos que ser embajadores de Dios. Amén. Yo sé que a veces es duro recibir. A mí Dios me dio y a veces pensaba yo que estaba en el templo cuando Jesús entró a darle limpieza, y pensaba que yo estaba ahí cuando me dio los latigazos y me dijo, hey, despierta. Porque a veces Dios, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es buena para redarguir, para escudriñar, para enseñar, para dirigir. Y el día de hoy el Señor nos está redarguyendo en el corazón, diciéndonos que estamos estancados en una tienda que no deberíamos haber durado tanto tiempo.
¿Saben, mis hermanos? El año ya vamos en el tercer mes. Acaba de empezar el tercer mes del año. Empezamos, yo me recuerdo, empezamos con, va a venir los 21 días de ayuno, vamos a estar ahí. Empezamos con ese fuego, queriendo hacer las cosas, empezamos ahí se pasó los 21 de ayunos, entramos a febrero y en febrero tendimos la carpa. En febrero tendimos la carpa. En febrero sacamos los colchones inflables y los cargamos y tendimos la carpa y nos acostamos, nos tranquilizamos. Ahora en marzo el Señor nos está diciendo, vuelve a tirar la carpa. En el movimiento es donde está. En el movimiento es donde va a estar. Sobre este mes de marzo va a ser un mes de movimiento y espero contar con todos ustedes. Va a ser un mes de movimiento. Amén. Vamos a movernos. Vamos a movernos en el Espíritu. Vamos a movernos en la gloria de Dios. Vamos a movernos en la fe. Vamos a movernos en lo que tenga que ver. Vamos a venir con ideas. Vamos a venir porque vamos a movernos en Dios.